regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde con muchas noticias, entrevistados y los temas del día. Saludamos especialmente a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. También a nuestros televidentes a través del Facebook Live que entran a través de la cuenta de Blue Radio Colombia. Les recordamos nuestra línea de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes, porque hoy tenemos un invitado especial. Como ya saben, estamos pues en carrera presidencial, porque el próximo año tenemos elecciones presidenciales y hemos hablado con diferentes candidatos. Y este fin de semana, pues fue gran noticia el candidato Alejandro Gaviria, por cuenta de unos enfrentamientos que tuvo con otro contendor suyo, con quien hablamos la semana pasada, Federico Gutiérrez. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, nos pueden enviar sus mensajes a través del 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos envían sus preguntas, sus inquietudes, que estamos dispuestas a transmitírselas al candidato. Pero el enfrentamiento, ¿vio usted, Ana Cristina, el enfrentamiento con Federico Gutiérrez, no? Yo no entendí si habían arreglado o no se habían arreglado, y ahorita, mejor dicho, se dijeron de todo. Sí, inclusive Federico Gutiérrez trinó a Alejandro Gaviria, se convirtió en otro político sin rumbo. Lo que pasa, Camila, es que desde que Alejandro Gaviria publicó que iba a ser candidato a la presidencia, eso le ha empezado a llover truenos por todos lados, y por supuesto Federico Gutiérrez se siente él directamente amenazado porque es un candidato de Antioquia, y Federico Gutiérrez se ha querido mover para el centro. Él sabe que no está en el centro, entonces ve su contendor uno de sus contendores más duros en Alejandro Gaviria. Entonces yo creo que es apenas natural que se defienda con el ataque, pues con este tipo de ataque, que es como normal en él, no sé. Pues saludemos al exministro, al exrector de la Universidad de los Andes y hoy candidato presidencial, Alejandro Gaviria. Doctor Gaviria, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes a todos, a los oyentes y a todos quienes están aquí acompañando. Bueno, hablábamos que hay muchas cosas que hablar con usted, pero me disculpa que tenga que empezar con esta que es un poquito harta, y es el enfrentamiento con Federico Gutiérrez, porque eso fue lo que vimos este fin de semana. Mensajes van, mensajes vienen. ¿En qué momento se cogieron los dos para enfrentarse el uno con el otro? No, yo creo, Camila, quiero dar un poquito de contexto a todos los oyentes de lo que está ocurriendo. El sistema político colombiano es un sistema un poco extraño, porque tiene estas consultas, alguien lo llama unas primarias difusas. Y ese sistema político implica que todos los candidatos, la gran mayoría de ellos, están armando coaliciones, están buscando formas de participar en diferentes consultas. Y es una pregunta que nos van a hacer a todos. En medio de esa discusión, yo tuve una entrevista el fin de semana, y una de las preguntas recurrentes era si yo estaba dispuesto a participar en una consulta que, vuelvo y repito, necesita algún tipo de coherencia ideológica entre los diferentes candidatos. Y yo dije respetuosamente, porque yo respeto a las personas, simplemente yo creo que la política también se trata de contradecir ciertas ideas, que no veía una posibilidad de una alianza con Federico Gutiérrez, porque en mi opinión, y en la opinión de mucha gente en la arena política colombiana, él representa el continuismo de este gobierno y yo quiero representar el cambio, un cambio responsable, que es lo que quiere la gente. Y a él no le gustó. Y desde el domingo, creo, al mediodía empezó a trinar aquí y allá con ataques personales, pero yo no voy a caer en eso. Pero, doctor Alejandro Gaviria, cuando usted dice él representa el continuismo, porque usted tiene alguna información de que efectivamente Federico Gutiérrez es el candidato del gobierno y es el candidato que apoya el gobierno del presidente Iván Duque para las elecciones del próximo año. Hay incluso una declaración del presidente Duque en una entrevista que se hizo algún tiempo. Uno podría ver lo que ha opinado Federico Gutiérrez y jamás ha sido crítico del gobierno. Y todo observador de la política colombiana hoy en día sabe que Federico Gutiérrez aspira en la primera y en la segunda vuelta a representar a las ideas del gobierno y un poco del Centro Democrático también. Eso es lo que se dice en todas las reuniones políticas en las que yo he estado en los últimos 2 meses. Pero ¿y entonces qué pasa con Óscar Iván Zuluaga? O sea, o Óscar Iván Zuluaga es el demostrar del Centro Democrático si gana esa consulta. Eso es lo que se dice, o probablemente va a haber entre los dos una competencia, pero
Las preferencias políticas en Colombia están cambiando de manera acelerada. Yo creo que esta es una elección donde está en juego el futuro también del centro democrático. Yo creo que hay una estrategia más o menos razonable de presentar un candidato que se puede disfrazar de centro como Federico Gutiérrez para que el centro democrático y en particular el continuismo del gobierno de Duque sigan en el poder. Sí, hay algo muy particular, Camila, que lo hemos comentado acá, y es que en Medellín en todas partes piden firmas por Federico Gutiérrez, es decir, hay un despliegue de firmas muy impresionante, y una de eso que se comenta, y además le quiero preguntar al precandidato Gaviria sobre eso, es el apoyo del empresario antioqueño a Federico Gutiérrez, que por ese lado él tiene el apoyo del empresario antioqueño. Yo le quiero preguntar a usted qué tan cierto es, y yendo un poco más, digamos ya poniéndole nombre propio, la posibilidad de un bloqueo por parte de Postobón, es lo que están diciendo, por parte de Postobón, por todo lo que usted promovió como medida preventiva, el impuesto a las bebidas azucaradas. Ana Cristina, yo sobre eso no tengo mucha información. Oigo también, como tú lo has visto, y aquí y allá, de que probablemente el candidato Federico Gutiérrez tiene un apoyo de muchos sectores empresariales, sobre todo en la ciudad de Medellín. Eso es lo que se dice, pero yo tampoco tengo pues acceso a las finanzas de su campaña y demás. El tema de las bebidas azucaradas no ha sido un tema de la campaña. No sé si eso va a dividir el apoyo de ciertos sectores del sector privado a una u otra campaña. No sé, en este momento no tengo información al respecto. Pero bueno, entonces ya dejemos de hablar de Federico Gutiérrez, doctor Gaviria, y hablemos de usted y de la noticia que también generó la semana pasada cuando envió ese video en donde había mucha expectativa de lo que podría pasar con la coalición de la esperanza, y usted dijo, no, eso con la coalición de la esperanza es muy difícil, yo no vi intenciones de verdad de alianza, ni de unión, ni nada que se le parezca. Entonces, ¿cuál es el trabajo que está haciendo en estos momentos usted? Porque sí es cierto que es imposible que vayan a poder ir solos y no tener una consulta interpartidista en marzo, como esa primera primaria que tendríamos. Sí, Camila, entonces volvamos un poco para todos los oyentes a la reunión de la semana pasada, una reunión el día lunes, donde hubo sobre todo, recuerdo la reunión de parte del senador Jorge Enrique Robledo, un rechazo muy grande a cualquier forma de unión. Hubo de parte de Sergio Fajardo como una reiteración de cuál es su idea política. Yo les dije lo que tú estás diciendo de alguna manera, Camila, que es importante también unirnos para juntar el centro político, de que la política necesita un compromiso siempre entre ese refugio que no puede darse en cierta pureza moral o cierta forma de entender el cambio social y la política, pero que tampoco vamos a renunciar ninguno de los que estaban allí en la mesa a nuestros principios esenciales, pero yo creo que se podría lograr un acuerdo. La reunión no terminó bien y por lo tanto yo grabo ese video diciendo de pronto tenemos que hacer un esfuerzo distinto por juntar el centro político, y ahí va. Yo quisiera rescatar, Camila, entre todo lo que ha ocurrido después de ese video, después de la reunión del lunes, el video que fue el día jueves, si mal no recuerdo, una declaración o entrevista que hace Ingrid Betancourt el día viernes, si mal no recuerdo, fue publicada en la revista Semana, donde ella parece llamarnos a todos a la razonabilidad, diciendo no deberían existir vetos y las ideas liberales, e incluso ella critica ese veto tan absoluto a el expresidente César Gaviria. Dice las ideas liberales deberían tener cabida en un proyecto del cambio como el que plantea la coalición de la esperanza. En eso va, yo creo que en ese llamado que nos hace Ingrid Betancourt a todos, pero precandidato, y en esa conversación no resuelta. Sí, Camila. Usted nos está hablando de cómo terminó esa reunión, pero yo quiero preguntarle cómo comenzó esa reunión, porque hay bastantes rumores de esas personas que estuvieron ahí con usted que dijeron que usted básicamente llegó de una forma muy prepotente a decir, yo aquí solo tengo una hora y les quiero decir que a mí no me interesa ser parte de la coalición de la esperanza, yo estoy interesado en irme a una consulta en marzo, pero yo parte de la coalición de la esperanza no voy a hacer. ¿Esto es verdad? No, Valeria, no es verdad. Tuvimos, dijéramos, quienes estaban organizando la reunión dijeron que era a las 6 de la tarde, después ellos la cambiaron para las 7 de la noche. Yo tenía esa noche una comida con varios donantes de la campaña,
a las 8 de la noche que habíamos planeado ya hace 15 días. Entonces nosotros dijimos, tenemos una hora para la conversación, pero en ningún momento de manera arrogante. Y Valeria, hay un punto que yo quisiera traer sobre la mesa y tiene que ver con estas dificultades del sistema político colombiano. Una coalición, generalmente las coaliciones se arman es para gobernar. Las consultas son esas primarias donde uno puede decir, bueno, yo no tengo que estar de acuerdo en todo, podemos tener alguna homogeneidad, alguna visión del mundo que sea similar y competir. Y la visión que más logra atraer los votantes sea la que termine prevaleciendo. Entonces, esa es una diferenciación que puede ser sutil, pero que puede ser importante, que yo puse sobre la mesa. ¿Por qué lo hice? Porque ellos habían dicho también que ellos venían con un trabajo de 1 año y medio de conversaciones y era muy difícil que alguien llegara y dijera, yo me uno a este trabajo. Es decir, seamos un poco pragmáticos, lo que estamos hablando es de más que una coalición, una consulta, pero en ningún momento fue de manera arrogante. Yo no creo que haya sido de manera arrogante. Pero entonces, ¿por qué precandidato usted sí invita a unirse con esta coalición de la esperanza y a que no haya que ser tan puristas y a que compitan al final en esta consulta? ¿Y por qué sí, por ejemplo, está dispuesto a hacer eso con una persona como Jorge Enrique Robledo y no lo está dispuesto usted a hacerlo con un señor como Federico Gutiérrez? Es decir, ¿no está usted pecando por lo mismo con la centroderecha? No lo estoy pegando por lo mismo, porque Valeria, sí, a mí se me parece que en esta elección hay un tema fundamental y todos quienes participemos en la elección tenemos que tener una postura de si estamos por el cambio o estamos por el continuismo. Y yo creo que eso sí define en una primaria la postura que tenemos que tener. Me parece que en eso es claro. O sea, yo tampoco quiero, y yo creo que no sería bueno para nadie, y no sería bueno, Valeria, para la democracia colombiana, que las consultas, que son, vuelvo y repito, unas elecciones primarias donde debe haber cierta coherencia ideológica, las consultas se conviertan en un simple sancocho ideológico para derrotar a Petro. Yo creo que eso no sería bueno. Yo creo que tiene que haber algo más. Pero mire, doctor Gaviria, a propósito de este tema de la posible llegada suya a la coalición de la esperanza o no, todavía no se sabe. Lo cierto es que de manera unánime en la coalición de la esperanza le han dicho a usted o le han enviado mensajes en el sentido de que bienvenido el doctor Alejandro Gaviria, pero no el doctor César Gaviria. Porque así como usted dice que se dice que el doctor Federico Gutiérrez es el candidato de Uribe y de Duque, también se dice que usted es el candidato de Gaviria César. De tal manera que eso es como la primera línea que marca territorio por parte de la coalición de la esperanza. Y lo otro que me gustaría que usted nos aclarara también, doctor Alejandro Gaviria, es esa alianza, ¿cómo se daría? Porque mire usted, por ejemplo, la más reciente encuesta de Datesco de hoy, en una segunda vuelta, Sergio Fajardo o Juan Manuel Galán le ganarían a Gustavo Petro. Es decir, por primera vez hay una encuesta que dice, en una segunda vuelta habría un ganador distinto a Petro, que podría ser Galán o podría ser el doctor Sergio Fajardo. ¿Usted cómo analiza ese escenario? Y lo primero, doctor Alejandro Gaviria, ¿es usted el candidato de César Gaviria? No, yo no soy el candidato de César Gaviria, Oscar. Nunca lo he sido. Y hoy un solo ejemplo. Yo antes de empezar la campaña redacté mi ideario programático, que son 60 puntos. Eso lo hice yo. Eso no es César Gaviria, esa es mi visión del mundo, esa es mi visión del cambio social, eso es lo que yo quiero para la sociedad. Pero yo creo que tenemos que ser realistas en esto, pensando en las próximas elecciones. Y es si en una coalición de lo que llamamos el centro político en Colombia, que quiere el cambio responsable, deben estar o no deben estar algunos de esa fuerza de cambio que yo veo también que está en el Partido Liberal. Yo he tenido conversaciones en estas 2 semanas con representantes a la Cámara de Liberales que, en mi opinión, representan también ese cambio y que en un proyecto razonable de centro político deberían estar. Y básicamente yo creo que ahí se juega la elección, Oscar. Si nosotros rechazamos en cualquier coalición de centro, de plano, esas ideas liberales, esos representantes a la Cámara Liberales, esa fuerza de cambio y esa fuerza también de ímpetu de hacer las cosas distintas, vamos a perder. Y yo creo que eso es fundamental también tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que, y qué pena, doctor Alejandro, ser tan insistentes, pero una cosa son las ideas liberales y otra cosa es el respaldo de César Gaviria, que para muchos, creo yo, entre ellos Fajardo y Robledo, pues no representa ningún cambio, sino el continuismo que usted tanto critica. ¿Usted no está de acuerdo un poco con los que piensan que Gaviria es un poco más de lo mismo en política?
Pero lo que pasa es que en esta discusión viene una palabrita que se ha utilizado siempre y es el Partido Liberal de César Gaviria, como si tuviera un dueño único, como si no se entendiera que los partidos políticos en Colombia, en particular las fuerzas políticas, los diferentes congresistas y parlamentarios pueden coger para un lado, pueden coger para el otro. Miren lo que está ocurriendo en este momento en el debate político colombiano. Hay fuerzas liberales que se están yendo con Gustavo Petro. Hay conversaciones, me lo han dicho muchos de ellos, que están teniendo en este momento congresistas liberales con Federico Gutiérrez. Si cualquier coalición de centro dice no voy a tener ese tipo de conversaciones con parlamentarios liberales, los descarto de plano. Eso sería equivalente, lo mismo, a renunciar a ganar la elección. Básicamente sería renunciar a lo que alguien llamó alguna vez la ética de la responsabilidad, que si nosotros tenemos o queremos ser una fuerza de cambio, también tenemos que ser capaces de tener ese tipo de conversaciones. Pero entonces, doctor Alejandro Gaviria, si ya explicamos las razones de la imposibilidad de tener un acuerdo con la coalición de la esperanza, empezamos hablando del tema de Federico Gutiérrez, los planes, a pesar de que nos quedamos hablando no de temas de fondo, sino de mecánica electoral, que finalmente pues es muy importante también para poder llegar a la presidencia, ¿esto quiere decir que los caminos que está tomando usted para lograr alianzas es a través de quién y con quiénes? No, los caminos siguen abiertos, Camila. Yo no creo que estas son conversaciones que han empezado. Yo he mencionado a Ingrid Betancourt hace un rato. Hay fuerzas del Partido Verde que también han dicho en el pasado que quieren estar aquí. Ustedes recordarán que Juanita Goberto jugó un papel importante al inicio de esta campaña y quiere estar ahí. Yo sigo mencionando las fuerzas del Partido Liberal, que son también de transformación y de cambio y quieren representarlo, que van a estar allí. Y ahí es donde van las conversaciones. Ahora, Camila, yo creo que de nuevo hay que hacer esa división. Una cosa son las consultas que se hacen en marzo, y después de la primera y segunda vuelta pueden venir coaliciones de otra manera, ya más importantes para gobernar. Claro, pero las consultas de marzo, esta vez estamos enfrentando una coyuntura que no habíamos vivido antes, y es que vamos a tener casi que 3 vueltas presidenciales, y las consultas de marzo son muy importantes, y lo saben todos, pues tan lo saben que Gustavo Petro va a hacer una consulta, a pesar de que él sabe a ciencia cierta que va a ganar esa consulta, pero conoce la importancia de la misma, y por eso está haciendo una. Entonces la pregunta es, ¿usted está encaminado a que esa consulta en la que usted participe, quienes estén? Porque si los de la coalición de la esperanza no, entonces ¿estaría dispuesto usted a esa llamada que hizo, por ejemplo, Juan Carlos Echeverry la semana pasada cuando les dice hagamos la coalición de la experiencia? Camila, mi posición, más que hablar de hombres aquí y allá, porque son conversaciones que van a pasar, y es un poco, yo creo que ese es un sistema electoral único en el mundo, donde básicamente le exigen a un candidato que escoja nombres para enfrentarse en una consulta que es una primaria, y que escoja nombres de manera, si se quiere, caprichosa. Mi posición tiene que ser la misma. En esas consultas lo más importante es definir unos principios y definir cierta coherencia ideológica. ¿Qué pensamos? ¿Qué queremos representar ante los votantes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que yo he estado tratando de definir esta última semana. Entonces, los nombres ya vendrán. Yo he mencionado a Humberto de la Calle también, he mencionado el nuevo liberalismo, con el que tengo muchas coincidencias y he venido conversando desde atrás. Ahí vemos a ver cómo se va moviendo este tema. No es una discusión que va a terminar esta semana, que seguramente tomará un poco de tiempo más, pero es importante. Si uno va a cualquier sistema electoral del mundo y tiene una primaria, las primarias le abren esa la base de los partidos. Tiene que haber cierta homogeneidad y coherencia en lo que se piensa. Y yo con Juan Carlos Echeverry tengo muy buena relación, trabajamos juntos en la Universidad de los Andes. El primero me nombró profesor y yo después lo volví a nombrar profesor. No tengo ninguna diferencia ni personal con él, lo aprecio como persona. Pero yo creo que no tiene sentido en ningún sistema electoral del mundo una persona que representa más las ideas liberales, una persona que es de origen conservador y que en muchos de los temas más interesantes de una campaña, que básicamente dividen en cualquier país del mundo, los diferentes partidos políticos nos vamos a juntar en una primaria. Uno puede armar coaliciones en diferentes ámbitos, pero yo creo que no tenía mucho sentido, eso fue lo que dije yo. Pero entonces me da pie para preguntarle algo que le hemos preguntado a otras personas que han estado aquí sentadas hablando con nosotros a esta hora, doctor Gaviria, y es con quiénes sí y con quiénes no.
No de nombres, porque usted no quiere dar nombres, sino de sectores políticos. Sí, es que lo de nombres me parece como antipático porque entro yo en algo que he criticado. Es decir, claro. Yo simplemente señalo la mano y digo, este sí y este no, haciendo básicamente calificaciones ideológicas o éticas. Me parece que eso no está bien. Pero entonces hablemos y eso incluso no debería ser la labor principal de un candidato, que debería estar hablando con la gente, proponiendo ideas, no dedicado a este tema, que probablemente habrá gente en los diferentes partidos que tengan estas conversaciones. Pero entonces hablemos de sectores políticos. ¿Y por qué le digo que le hago la pregunta? Porque la semana pasada y la semana antepasada estuvimos hablando con el director del Partido Conservador, con el doctor Omar Yepes. Hablamos con la directora del partido de la UDI, Lilian Francisca Toro, y nos sorprendió mucho en la mesa de trabajo que ambos tuvieran un discurso muy similar diciendo nosotros con el que sea menos con Petro. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la coherencia política de los partidos? ¿Qué los une y qué los distancia? Y pareciese que en este momento lo único que los uniera o lo único que los identifica es que quieren ir en contra de Gustavo Petro. La pregunta para usted es, ¿con quiénes sí y con quiénes no? No me dé nombre, pero dígame los sectores. No, voy a hacer un comentario, Camila, sobre lo que tú acabas de decir. Me parece interesante de lo que yo critico, este sancocho ideológico para derrotar a Petro. Creo que eso no está bien. Eso podría pasar y tendría sentido, digamos, después de una primera vuelta, que surja un rival a Gustavo Petro y que las diferentes fuerzas políticas se unan alrededor de esa persona. Eso tiene toda coherencia. Lo que yo no le veo coherencia ideológica es deformarse todos los partidos, decir todos somos iguales, aquí lo único que nos une o lo único que nos debía cohesionar es juntarnos contra Gustavo Petro y vamos juntos allá. Eso no me parece. Yo tengo coincidencias ideológicas con quien las he tenido con el nuevo liberalismo siempre. Las tengo con muchos de los representantes a la Cámara liberales. Le voy a decir cualquier cosa para hablar de nombres si quiere. La semana pasada me senté largo a tomarme un café con Juan Carlos Lozada, que es un representante de la Cámara de Bogotá. Me siento perfectamente tranquilo con él. Hay coincidencias ideológicas y quiero trabajar con él. Con el nuevo liberalismo, cuando yo hablo con Carlos Fernando Galán, con Juan Manuel Galán, cuando hablo con Humberto de la Calle, tengo también coincidencias, formas interesantes de conseguir el cambio social, la transformación de la sociedad, cuál es la relación del sector privado con los diferentes sectores. Ahí hay coincidencias, hay afinidades, y ahí es donde empieza a consolidarse o dibujarse un centro político basado en esa concepción más liberal de la sociedad. Pero doctor Gaviria, ahí también está el doctor Jorge Enrique Robledo, es decir, usted habla de que a usted no le parece tener un sancocho ideológico solamente para derrotar a Petro, y uno mira la coalición de la esperanza y de pronto hay un liberal como usted, y al lado está el señor Jorge Enrique Robledo, que no tiene nada de liberal, es un señor proteccionista, nacionalista, mucho más a la izquierda. ¿A usted no le parece que usted estaría más cercano de pronto a Federico Gutiérrez que un Jorge Enrique Robledo? Con ciertos temas de la concepción de la economía, quizás, pero yo, Jorge Enrique Robledo, ya cuando yo entro a competir políticamente, ya la coalición con Jorge Enrique Robledo estaba armada, y eso yo lo tengo que respetar. Yo no puedo llegar a decirles a los de la coalición de la esperanza, yo me siento a conversar con ustedes, pero expulsen a Jorge Enrique Robledo. Eso no tenía ningún sentido, sería claramente irrespetuoso. Mi visión de el manejo de la economía, mi visión de cómo debe insertarse la economía colombiana a la economía global, no es la de Jorge Enrique Robledo. Probablemente, como tú lo dices, tiene más afinidades con Federico Gutiérrez en esa parte estrecha, pero no mi visión del cambio y no mi visión general de lo que debe ser, ya en un sentido que vaya más allá o que trascienda simplemente desde la discusión sobre la apertura económica, por ejemplo, lo que debe representar un candidato en esta elección. Claro. Doctor Alejandro Gaviria, muchos se preguntan hoy, bueno, quien salga del centro tendrá la capacidad de derrotar a un candidato como Gustavo Petro, que 7 meses antes de la elección presidencial o de la primera vuelta está llenando todas las plazas públicas del país que visita. ¿Eso usted lo tiene claro? ¿Se puede remontar esa diferencia que hoy existe? Es una diferencia difícil. Gustavo Petro ha sido capaz de interpretar y leer el momento del país, ese cambio, de articular las frustraciones de un país injusto, donde muchos sienten con razón un sentido profundo de inclusión. Pero volvamos a nuestra conversación de la semana pasada con la Coalición de la Esperanza. Habida cuenta de eso, yo creo que ahí es donde tenemos que buscar este equilibrio, que es el que estamos buscando todos en esta conversación difícil. Yo creo que para derrotarlo, uno no puede rechazar de plano por argumentos que yo nunca entendí bien, por ejemplo, al Partido Liberal o al liberalismo.
se puede rechazar de plano a ciertos líderes liberales, pero rechazar al liberalismo sería un error. Y ahí yo creo que yo hice la pregunta en la reunión que tuve con la Coalición de la Esperanza en algún momento de la conversación, diciéndoles, ¿ustedes quieren ganar? Son plenamente conscientes de la dificultad de este momento. ¿Y qué le dijo Sergio Fajardo? Porque Sergio Fajardo dijo, con los liberales sí, con César Gaviria no. De hecho, le mandó eso en un trino a usted, doctor Alejandro Gaviria, porque lo que yo entendí según ese mensaje de Sergio Fajardo es, no, claro, los liberales sí, hay liberales que se les recibe el apoyo, pero no es el liberalismo de César Gaviria. ¿Qué le dijo cuando usted le dijo eso en la reunión? Yo creo que yo hice la pregunta que no tuvo respuesta durante esa reunión de eso qué significa. Porque eso es una frase bonita que se dice al aire, pero a la hora de materializarla, ¿eso qué significa? ¿Usted cree que lo que realmente le da miedo, como dicen muchos liberales a Sergio Fajardo, es que si se van a una consulta con usted y los liberales lo apoyan a usted, pues usted termina ganándoles la consulta? Yo creo que en parte es eso. Yo no quisiera juzgar las intenciones porque es difícil, no leo las mentes, pero muchos dicen eso, que aquí hay de todo, ¿no? Hay posturas éticas, pero también Sergio Fajardo está en todo su derecho de querer ganar la elección. Lo que pasa es que entre todos ahí viene, tenemos que ser generosos, tenemos que ser capaces de arriesgar algo si queremos ganar la elección. Y yo creo que detrás de todo esto también hay un cálculo electoral, no me queda ninguna duda, como lo están haciendo todos los candidatos, y lo tiene que hacer Sergio Fajardo. Él es un político también, como lo somos todos en este momento, y hace los cálculos electorales y sabe o entiende que si yo entro con algún apoyo de los políticos liberales, él va a poder perder, y entonces dice lo rechazo, pero eso significa que si lo rechaza y vamos los dos separados no ganamos, y entonces, ¿qué va a pasar? Y es ahí donde tiene que haber algún compromiso. Por eso, y en ese escenario de si esa consulta entre ustedes no se da, doctor Gaviria, ¿usted estaría dispuesto a tomar el camino que eligió, por ejemplo, Humberto Lacalle hace 4 años, hace 3 años, en donde usted dice, bueno, pues me voy por firmas, no recibo el aval del Partido Liberal, me voy yo solo, y además también me voy a competir contra, por ejemplo, Sergio Fajardo? ¿Usted estaría dispuesto a llevar esto hasta allá? Yo no quisiera llevar esto hasta allá. Yo creo que llevar esto hasta allá sería complejo. Yo creo que electoralmente no tendría mucho éxito, pero no es eso lo que me preocupa sobre todo, sino que podría ser perjudicial para lo que queremos hacer todos, y es unir el centro político para llegar fortalecidos y ser una opción de cambio de verdad, de cambio responsable, ¿no? Yo dije también en el video que grabé la semana pasada que yo quiero es el cambio, no el suicidio. Por eso estas conversaciones, por eso estamos aquí. Si yo hubiera decidido simplemente irme solo o ponerme la camiseta e intentar, pues sería una aventura un poco quijotesca también. Bueno, pero entonces, Ana Cristina, hemos hablado de tejemaneje político, de alianzas, de reuniones, de peleas y demás, pero no hemos hablado de nada. Mucha política, no, se nos pierde la gente en esta reunión. Pero Ana, no hemos hablado del tema de fondo, que finalmente son las propuestas, a pesar que muchos oyentes dicen eso, al final las propuestas no importan porque todo termina siendo de mecánica política. No, yo creo, Camila, que sí es bueno preguntarle del programa de gobierno, y sobre todo hay una inquietud, precandidato Gaviria, y es, pues en la pandemia ha sido un retroceso en todo sentido, económico, en lo que es educación, etcétera, y eso amenaza la movilidad social, es decir, son efectos que no estamos viendo ya, sino que los vamos a ver dentro de poco. Usted, ese es su campo de experticia, la movilidad social. ¿Qué propone si fuera presidente, qué propone para tratar de mitigar un poco el efecto de esta pandemia? Sí, Ana Cristina, una de las tragedias de este momento político en Colombia y en el mundo, y por lo cual estamos perdiendo la confianza en las democracias, es que esta conversación que estamos teniendo aquí, la que tenemos generalmente, le dice poco a las necesidades de la gente desde el día a día. Yo hace 20 años escribí un libro sobre educación y movilidad social en Colombia. Ese ha sido mi tema, el tema de la generación de oportunidades a través de la educación. Es el tema al que le dediqué casi que 3/4 partes de mi vida profesional. Es el tema en el que yo quisiera trabajar. Y es el tema por el que yo estoy aquí. Porque en algún momento yo dije, si yo quiero ser factor de transformación, lo puedo hacer de manera muy estrecha como rector de una universidad. Pero si quiero poner en práctica esas ideas, tengo que salirme de la universidad, a Torre de Marfil, de alguna manera, y llevarlas a la práctica.
Y es el tema porque yo vi este lanzamiento a la arena política como una forma de coherencia también, Ana Cristina, de aportarle a la sociedad lo que yo había estudiado y había escudriñado de manera obsesiva por muchos años. Y ahí es donde yo quiero centrar buena parte de mis propuestas, a lo que tiene que ver con una mejor educación superior en Colombia, la necesidad de fortalecer en este momento de nuestro país la educación tecnológica, la necesidad imperiosa, porque a nosotros tenemos la peor crisis educativa de Colombia de la que nadie habla, de empezar desde el día uno, un plan remedial que esas brechas de aprendizaje que están creciendo y que están generando inmovilidad social, por lo menos podamos remediarlas un poco, que los estudiantes universitarios nos ayuden a superar esta crisis educativa. La última decisión que yo tomé como rector de la Universidad de los Andes fue que la Universidad de los Andes se metiera a la educación tecnológica y que ofreciera otras posibilidades de insertarse en los mercados de trabajo diferentes a las que existen. Ahí es donde yo tengo mis propuestas. Lanzamos una desde el comienzo, una renta básica para 1,5 millones de jóvenes, que les permita a muchos jóvenes que hoy no pueden estudiar porque no tienen cómo vivir, un subsidio, y que las cajas de compensación, el sector privado, el SENA y todo este ecosistema de educación tecnológica les ofrezca oportunidades casi con certeza de conseguir un trabajo. Ese es mi tema y es el tema donde yo quiero aportar. Doctor Gaviria, ya que usted estaba hablando de la Universidad de los Andes, muchos en esa universidad se quejan de que la universidad está desfinanciada y que eso se debe a que usted se comprometió con los estudiantes a no subir la matrícula al mismo ritmo que venía subiendo. Es la primera vez, dicen muchos, que la universidad tiene problemas de plata. Ahora, eso tiene muchas aristas, al fin y al cabo allá hay un consejo directivo y las decisiones se toman en conjunto y es una matrícula excesivamente cara. ¿Pero por qué se lo menciono? Porque si usted llega a ser elegido presidente, pues se va a encontrar con una situación fiscal muy compleja en el gobierno. Y yo sí quisiera saber usted cómo va a manejar esas presiones y esas peticiones que son supremamente legítimas, pero que podrían llegar a empeorar nuestra situación fiscal de ser otorgadas. Sí, Mariana, primero el tema de la Universidad de los Andes. Había un compromiso con los estudiantes que yo quise de alguna manera cumplir, de que las matrículas de la Universidad de los Andes no podían seguir aumentando mucho en términos reales. Cuando yo dejo la universidad había un equilibrio que habíamos construido porque la universidad había empezado a encontrar otras formas diferentes de financiarse, que no fuera subiendo y subiendo y subiendo las matrículas de los estudiantes, que ya eran muy altas. Yo creo que el próximo presidente de Colombia va a tener que conciliar la necesidad de una mayor intervención del Estado que mitigue esta devastación social en la que estamos, una realidad fiscal compleja. Y eso pasa, Mariana, desde el comienzo por una reforma tributaria. Y una reforma tributaria que va a necesitar sobre todo, y aquí es donde yo me separo también de algunos de mis amigos economistas, pensemos en ese primer presidente, 7 de agosto de 2022, y la naturaleza de esa reforma tributaria. La clave va a estar que esa reforma tributaria haga parte de una visión coherente de país y encontrar la legitimidad, no solamente de las fuerzas políticas en el Congreso, sino de la sociedad para hacer eso. Y eso requiere una pedagogía obsesiva, y eso requiere, vuelvo y repito, un discurso que yo lo voy a decir de esta manera, casi inspirador, que muestre esto tiene lugar porque esto es el cambio que necesitamos hacer. Si uno diseña una reforma tributaria, aquí la tenemos, tecnocráticamente, y yo voy a tratar de aprobarla en el Congreso con mermelada, eso no va a tener legitimidad. Y probablemente va a ocurrir lo mismo que ha venido ocurriendo en Colombia entre los últimos 15 años. Y es que esa reforma entra y se deforma y se convierte en una reformita que simplemente nos compra tiempo por un año. Ese va a ser, o esa en particular, va a ser una de las tareas más ingentes, más importantes del próximo presidente de Colombia. Pero para eso se necesita desde ahora, y por eso se unen los dos mundos, el mundo de las propuestas, el mundo de la política, ir construyendo legitimidad ante los ojos de los ciudadanos y ser una fuerza de verdad de cambio, y lo que yo llamo cambio responsable, que en el fondo es lo que demandan los ciudadanos de Colombia. Doctor Gaviria, y en cuanto a su visión económica del país, ¿usted cree que Colombia necesita más o menos proteccionismo? Yo no creo en el proteccionismo al estilo Jorge Enrique Robledo. Creo que la economía mundial está cambiando. Creo que la pandemia nos ha mostrado ciertas debilidades de la globalización. Creo que cualquier observador de la economía global se está dando cuenta de la fragilidad de esas cadenas globales de valor.
Creo que en algunos temas particulares, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el mundo farmacéutico y la posibilidad de producir vacunas en el país, los argumentos de soberanía farmacéutica tienen sentido. Creo en la política industrial activa, pero Colombia no puede cerrar sus puertas a la economía global. Por ejemplo, esta idea de renegociar los TLC, yo creo que es demagogia, es algo que no se va a poder hacer, a pesar de que se diga una y otra vez en campaña que no tiene mucho sentido. Sí, Colombia sigue siendo el principal productor de drogas en el mundo, doctor Gaviria, pero ahora con el agravante, no solamente exportamos, sino que un comercio interno pues bastante importante. ¿Cuál es su idea para combatir el narcotráfico, que es para muchos el principal motor de la violencia en el país? Mi idea para combatir el narcotráfico casualmente coincide por primera vez en la historia con lo que acaba de presentar el gobierno de los Estados Unidos, cuando dice, primero, que las hectáreas sembradas con coca no es un buen indicador para combatir el narcotráfico, que hay que hacer un énfasis de combatir son las organizaciones criminales que no solamente están en el narcotráfico, están también en la minería ilegal, están también en el tráfico de personas, están también incluso capturando muchos de los recursos públicos en el país, que la interdicción y los controles al lavado de activos es lo que debe hacerse o lo que debe priorizarse, no la fumigación con glifosato, ni tampoco centrarse en el eslabón más débil de la cadena. Creo que va a haber un debate interesante en Colombia que tiene que ver ya con el microtráfico, con los mercados, por ejemplo, del cannabis y esa discusión sobre el cannabis de uso adulto. Yo no creo en el prohibicionismo, en el tema de las drogas, creo en una regulación inteligente, distinta, que tiene que ser diferente según el tipo de droga. Tengo un enfoque que es el basado en los derechos humanos, en la salud pública, en cierta razonabilidad y en la evidencia, que implica un cambio en la forma como se ha venido conduciendo la política antidrogas en Colombia. Colombia es el primer exportador de cocaína al mercado de los Estados Unidos desde el año 1978 y lo hemos sido desde entonces. Y yo creo que eso muestra a las claras desde una perspectiva más panorámica que la forma como hemos afrontado este problema históricamente no ha sido exitosa. Doctor Alejandro Gaviria, casi ya para ir terminando, quiero preguntarle sobre su equipo de gobierno si usted llega a la Casa de Nariño. Y se lo pregunto porque una de las críticas que ha tenido el presidente Iván Duque, pues es la falta de conocimiento de gente y que realmente tiene un grupito muy reducido que le maneja todo en la Casa de Nariño y que van rotándose los unos a los otros. Entonces era el ministro de Defensa se volvió canciller y el canciller después se volvió ministro, el de Comercio se volvió de Hacienda y son las mismas 5 personas las que han venido manejando pues digamos como que el gobierno desde que empezó el presidente Iván Duque. ¿Cómo sería el suyo o cómo va a ser el suyo? Usted ya tiene gente de confianza que está en la campaña y que usted dice, esta gente va a estar en Palacio si yo llego a ser presidente. No, Camila, yo tengo gente de confianza en la campaña, pero el equipo de gobierno tiene que ser muy diferente de la campaña y el equipo de gobierno del próximo presidente en Colombia tiene que ser diverso, incluso diverso ideológicamente, yo creo en eso. Me parece que el pensamiento del grupo y cuando todo el mundo piensa igual es lo peor y eso le ha pasado al gobierno del presidente Duque, es que todo piensa muy parecido y se han cometido muchos errores y todo se refuerza en esa especie de aislamiento y burbujas en las que caen los gobiernos. Yo he estado en este mundo de la academia y de la conexión entre las políticas públicas y el pensamiento y yo creo, Camila, lo digo, dijéramos, en falsas modestias, yo tengo o quisiera gobernar con la mejor gente de Colombia. Esta semana tuvimos, por ejemplo, recordará Camila, o la semana pasada, un diálogo con Eduardo Lora, que es un economista importante de nuestro país. Ese es el tipo de gente que está en la campaña. Es gente que ha venido estudiando nuestro país. Yo también creo que el conocimiento de nuestros problemas, la visión sofisticada de la realidad, no la improvisación carismática, son muy importantes para gobernar. Yo quiero un gobierno que una mucha gente que piense distinto y traer a la mejor gente. Yo creo que lo tiene que hacer el próximo gobierno. Pero traer a la mejor gente implica, doctor Alejandro Gaviria, irse a la academia o también hacer consultas con los partidos políticos y preguntarles sobre sus representantes para estar en el gobierno nacional. Porque cuando llegó el presidente Iván Duque, a pesar de que no lo cumplió, pero cuando llegó a la Casa de Nariño y antes en campaña dijo, yo no voy a dar mermelada, aquí vamos a ser los más técnicos, vamos a llegar los mejores, y eso se fue pues deshaciendo con el tiempo. El gabinete suyo, porque un presidente no gobierna solo, un presidente gobierna con su equipo. ¿Cómo sería? ¿A dónde se va a buscar ese equipo?
No, tiene que haber gente de la academia, pero no solo de la academia. Eso sería encerrarse en el mundo de la academia y sería irreal. Tiene que haber gente de la política también. No es que vaya a haber cuotas políticas y este ministerio aquí, pero tiene que haber gente con experiencia política, que haya estado en la política, que hayan sido, por ejemplo, alcaldes y gobernadores. En eso yo me diferenciaría del presidente Duque. Tiene que haber gente de la política. Tiene que haber gente con más representación política y tiene que haber gente que haya estado, por ejemplo, en ministerios en el pasado. Yo no creo en la política sin políticos tampoco, Camila. Eso me parece que es un error. O sea que, y usted cuando me dice lo de Eduardo Lora, ¿quiere decir que alguien como él es quien usted pensaría para ministro de Hacienda? No, es muy temprano todavía, pero Eduardo Lora puede ser un excelente funcionario, no solamente de Hacienda, sino en muchas otras carteras. No, yo sé que está muy temprano, pero tienen que empezar a pensar en el equipo, que no vaya a ser que llegan a la Casa de Nariño y no tienen. No, pues claro, pero apenas estamos empezando, Camila. Mejor dicho, el grupo programático de mi campaña, por ejemplo, en el tema ambiental, por decidir cualquier cosa, tiene la mejor gente de Colombia, y ahí van a estar. Pues doctor Alejandro Gaviria, usted que empieza una candidatura, porque muy bien usted lo ha dicho, estamos empezando hasta ahora. Vamos a ver, yo sé que están en los acercamientos con diferentes personas para hacer la consulta interpartidista en marzo. Ojalá se pueda dar y la mejor de las suertes en esta carrera que no es fácil. Doctor Gaviria, gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Camila, y un fuerte abrazo a todos los oyentes y a todos los de la mesa. Hasta luego. Un fuerte abrazo para usted también. Y así vamos hablando con diferentes candidatos, porque si bien pues todavía no están las alianzas establecidas, pues esta carrera presidencial ya empezó y vamos a tener esa consulta en marzo. Nos quedan aproximadamente 5 meses para tener esa votación a elecciones legislativas y también a las primeras o a las primarias que tendremos. Eso definirá, pues sin duda alguna, el rumbo de la campaña presidencial para primera y segunda vuelta. Hoy estábamos con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, pero también exrector de la Universidad de los Andes. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. Ya saben que vamos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se muevan, vamos a hacer una pausa y después seguiremos con toda la programación de Blue Radio. Estás escuchando